Bueno, el lunes estuvimos revisando el concepto de la transferencia de carga, que estaba mediada por el que un átomo soltara electrones, a eso se le conoce como comportamiento metálico, y que un átomo los recibiera, ¿no? Entonces, si tenemos una cesión neta de electrones, estamos hablando de una interacción electrostática que define a un compuesto iónico. Y vimos que la fuerza de esa interacción electrostática definía las propiedades físicas que nosotros vemos en esos compuestos iónicos. Por ejemplo, altos puntos de fusión y ebullición se reflejan en que hace falta invertir mucha energía para vencer la interacción coulombica o electrostática y pasar a una fase líquida o a una fase gaseosa. ¿Va? Entonces hasta ahí nos quedamos. Vamos a revisar hoy el concepto de enlace covalente de acuerdo con las ideas que tenía Gilbert Newton Lewis. Estas ideas se basan exactamente en lo mismo, en que un átomo va a alcanzar una configuración de gas noble, por lo tanto va a maximizar el efecto del par inerte, pero ya no mediante la cesión o aceptación de electrones, sino mediante la compartición. Eso ustedes lo conocen bien. ¿Se acuerdan que para pintar este tipo de estructuras covalentes, nosotros lo que hacíamos era pintar a los electrones de valencia? Por ejemplo, el caso más simple es el del átomo de hidrógeno, ¿no? Un átomo de hidrógeno tiene un electroncito de valencia. Si nosotros lo acercamos con otro átomo de hidrógeno, que también tiene su electroncito, nosotros podemos reemplazar este par de electrones por un vector de enlace. A esta estructura de aquí se le conoce como estructura de Lewis, mientras que si reemplazo los puntitos por este enlace, él se conoce como estructura de Kekulé. Esta compartición de electrones me estaría formando a lo que yo conozco como la molécula de hidrógeno, el H2. Ajá. La segunda estructura de Kekulé. ¿Otra vez, perdón? La segunda estructura, ¿cómo dijo que se llamaba? Es que no alcancé a escuchar. Estructura de Kekulé, en honor a Augusto Kekulé. Se los voy a pintar aquí. O sea, con puros puntitos se llama estructura de Lewis, con los vectores de enlace se conoce como estructura de Kekulé. Y si pongo líneas de enlace y además puntitos, entonces se conoce como estructura de Lewis-Kekulé. En general, para la química orgánica, nosotros vamos a preferir la estructura de Lewis-Kekulé porque nos da una idea acerca de la reactividad química. Cuando empecemos a analizar el comportamiento reactivo de los grupos funcionales, va a ser muy útil identificar cuáles son los centros de carga, es decir, quienes poseen pares libres de electrones. Entonces, acostúmbrense siempre a pintar la estructura de Lewis-Kekulé, aquella que contiene vectores de enlace y además electrones. ¿Ah? Ok, ese sería el caso más simple, el caso de la molécula de hidrógeno. Vamos a analizar cómo están las configuraciones electrónicas. Oiga, profe, Sí, dígame. ¿podemos revisar también del examen, del cuestionario? Ok, Es que pero unas aguántame. preguntas no las entendí. Bueno, sí las entendí, pero tan raro. Ok, está bien. Antes de pasar a las estructuras de Kekulé, vamos a revisar las dudas que ustedes tengan. ¿Cuál es la duda, Eli? Una decía, el principio de exclusión define que la función de onda es simétrica ante el intercambio de dos fermiones. Lo de función de onda simétrica no me quedó claro. O sea, es que según yo era falso, creo. Pues sí, porque lo que dice el principio de exclusión es que la función de onda es antisimétrica, o sea, cambia de signo ante el intercambio de dos fermiones. Si la pregunta te está diciendo que es simétrica, entonces la respuesta tendría que ser que es falso. ¿Ah? Pero bueno, es que a lo mejor en el cuestionario me la marcaba como que estaba mal. A ver, déjenme revisarlo. Por eso ya no supe si sí o si no. Ok, ahorita lo checamos. Usted tranquis. Blog de notas. No me acuerdo cómo estaba redactada la pregunta, pero ahorita lo revisamos. Así dice, el principio de exclusión
define que la función de onda es simétrica ante el intercambio de dos fermiones. Ujú. Si la palabra es simétrica, entonces tiene que ser falso, porque el enunciado correcto es que la función de onda es antisimétrica. Es que ahí me marcaba que era verdadero. Puede ser que me haya yo equivocado. Bueno. Déjenme ver. Predicción. Configuración electrónica. Aquí está el formulario. Déjenme abrirlo. Dice, es simétrica ante el intercambio de dos fermiones. Sí, la respuesta correcta tiene que ser falso. Ok. ¿Ah? Va, profe. Y Sí. otra pregunta. Ajá, ¿cuál es? En una decía, ¿en qué casos se cumple la regla de los 18 electrones? Yo sé que esa se cumple en metales de transición, pero yo no supe si en tardíos o en tempranos, no sé cuál de los dos, o por qué uno de los dos. Aguántame tantito. Para eso tengo que llegar todavía un poco más lejos. Tenemos que revisar dos ideas del enlace covalente, dos teorías. ¿Va? Todavía no estamos listos para resolver esa pregunta. Les decía, contesten lo que puedan ahorita, ¿va? Pero hay algunas cosas, por ejemplo, los conceptos de enlace multicentrado, de retrodonación pi, todo eso todavía no lo revisamos. Entonces aguántenme, ¿va? Gracias. En particular, respondiendo a tu pregunta, la regla de los 18 electrones se cumple para todos los metales de transición, pero en especial se respeta para los metales tardíos, que son los que se encontrarían más a la derecha en la tabla periódica. Okay. Pero aguántame tantito, ¿va? Vale, ¿Alguien más tiene una inquietud? Sí, yo. Es que ¿Qué había pasó? una pregunta que decía cuál era la configuración electrónica para el dicatión del átomo de oxígeno. Ajá. Pero, bueno, es que no sé, según yo el oxígeno es un anión, ¿no? No necesariamente. ¿Te acuerdas de cuál es el concepto de energía de ionización? No, es que no entendí muy bien eso. Ok, la energía de ionización la vemos también expresada en la tabla periódica. Tiene que ver con la energía que nosotros le invertimos a un átomo para promover un electrón desde una órbita cuantizada, es decir, una de las órbitas de Bohr, hasta el infinito. ¿Se acuerdan que después de que rebasamos nosotros el discontinuo energético, llegamos a un continuo en el que invirtiendo cualquier cantidad de energía cinética, eso se ve relacionado con la velocidad que tiene el electrón, ¿no? Entonces, simplemente es la energía que yo le invierto para botárselo al átomo. Todos los átomos tienen relacionada una energía de ionización, nada más que los metales tienen una energía de ionización más bajita que los no metales. O sea, por ejemplo, para tumbarle un electrón al sodio, yo tengo que invertir una baja energía de ionización, porque es un metal. Los no metales también tienen una energía de ionización, nada más que es más alta. Vamos a analizar la configuración electrónica del oxígeno. Era helio, con dos electroncitos. Luego estaba el orbital 2s, que también tiene dos electrones. Y luego se encontraba el conjunto orbital 2p. ¿Cuántos electrones habían ahí? 4, ¿no? 4. Para el oxígeno en estado neutro, en estado basal. Ahora, a esto es a lo que se refiere el concepto. Para el oxígeno, fíjense que prácticamente ya está completa su estructura de gas noble, que correspondería a la del neón. O sea, para el oxígeno es más fácil ganar dos electroncitos para convertirse en lo que dice su compañera, un anión. Espérenme, déjenme mover aquí esto. El oxígeno prefiere ganar estos dos electrones para convertirse en la especie O2-, que perder electrones para enlazarse, por ejemplo, con otro no metal que fuera más electronegativo. Sí se dan esos casos, por ejemplo, se pueden formar compuestos entre oxígeno y flúor, porque el flúor es más electronegativo que el oxígeno, entonces el flúor tendería a quitarle electrones al oxígeno. Entonces, en este caso la pregunta dice que ¿cuál será la configuración electrónica no para el dianión, sino para el catión? O sea, tendríamos una especie o más. También se puede. O sea, si yo invierto la suficiente energía, no le va a gustar al oxígeno.
Pero si yo le invierto la suficiente energía, yo voy a poder tumbarle un electroncito. ¿De dónde se lo tumbo? Esa es la pregunta del millón. Del P, del orbital P. Ajá. ¿Pero cuál de los 3 electrones en P? ¿El ¿O de los último? Si le tumbara este electroncito, la especie no se podría estabilizar porque no se está maximizando algo que vimos la clase pasada. ¿Cómo se llamaba ese algo? La energía de intercambio. ¿Se acuerdan que la energía de intercambio dependía de que tuviera todos los electrones desapareados? Entonces es más fácil tumbarle este electroncito de acá y de esa manera el oxígeno positivo se estabilizaría porque ahora tiene una configuración semiocupada para todo el conjunto de orbitales 2p. ¿Ah? Y entonces en el formulario se pone 2S2, 2P3. Ah, bueno, ahí no te está pidiendo que hagas esta configuración electrónica. O sea, no esta anotación, simplemente diríamos que la configuración es 2S2. Aquí iría antes 1S2, perdón. 1S2, 2S2 y luego 2P, ¿cuántos? 3. 3 nada más. Esa sería la configuración electrónica. Ok. ¿Cuál sería la configuración electrónica si tuviéramos un dicatión del átomo de oxígeno? Helio 2, 2S2, 2P2. Exactamente. Entonces, dependiendo de cuántos electrones le estemos tumbando, va a ser la configuración electrónica. Lo que pasa es que el formulario no se prestaba para pintar esta anotación, ¿no? O sea, nos llevaría mucho tiempo estar pintando flechitas y todo lo demás. Simplemente pinten esta de acá y con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ¿da lugar a alguna duda, chicos? No, profe, pero tengo otra duda. Ajá, ¿cuál? Otra vez. Había una que decía, el conjunto de números cuánticos N, L, M y S para el último electrón apareado en el átomo de hierro es... Ok, a su compañero antes de la clase le pasé un billetito de 20 pesos para que me hiciera justamente esa pregunta. Es Son una 20. pregunta muy interesante. Vamos a analizarla con cuidado. Qué Según bueno yo, que conteste. A ver, usted se equivocó en las respuestas, porque empezó con un 3 y según yo era un 4. Espérese. ¿Cuál era la pregunta? Otra vez, dice, Ah, el conjunto de números cuánticos N, L, M y S para el último electrón apareado en el átomo de hierro es... a ver, antes de responderla vamos a pintar la configuración electrónica para el hierro. Sí, profe. Sería argón, Ujú. porque el 4S. hierro es en el cuarto periodo, ajá, entonces pintamos el kernel, argón 18. Luego estaríamos en 4S Ajá. con 2 electrones, Y 3D6. ajá, Con... estaría el conjunto 3D, que es de 5 orbitales, y ahí tenemos 6 electroncitos. Este es el hierro en estado fundamental, es lo que pregunta el problema. Él dice, espere, lo vuelvo a leer. El conjunto de los números cuánticos de N, L, M y S para el último electrón apareado en el átomo de hierro. Ok, Para el último electrón apareado en el átomo de hierro. ok. La pregunta es, ¿cuál es el último electrón apareado? El de 3D, el que va hacia abajo. 3DX, ¿no? El de XY, dicen ustedes. Pero, ¿qué me dicen si lo pinto el último electrón apareado aquí? No creo, ¿eh? No ¿Por qué no? cumple La maestra Lupita no me enseñó eso. Ajá, pero ya nos decimos de las cosas que les enseñó la maestra Lupita. Esto es en ausencia de un campo magnético externo. ¿Cómo son las energías de los 5 orbitales D en ausencia de un campo magnético? Son idénticas, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles son las energías de los espines, el que va hacia arriba o el que va hacia abajo, en ausencia de un campo magnético? También son idénticas, ¿no? Entonces, en realidad, a ese electroncito yo lo puedo pintar en donde se me dé la gana. Dependiendo de dónde lo pinte, va a ser el conjunto del resto de los números cuánticos, ¿no?
En principio hay muchas respuestas que son correctas. Vamos a pensar que, ok, como les dice la maestra Lupita, el electrón se encuentre apareado en este orbital. Entonces sí, este sería el último electrón apareado, ¿no? Sí. Nos pide cuáles son sus coordenadas de números cuánticos. Para empezar, ¿cuál es la coordenada del número cuántico principal? N es igual a ¿cuánto? 4. No, A 3. a 3 porque está en un orbital 3D. Ah, o sea, solo hablamos del último electrón apareado. Solo estamos hablando de este electroncito. Ok. Ajá. 3. Ahora, si el orbital es de tipo D, ¿cuál es el valor de el momento angular orbital? Pues es que si llega en cualquiera de esos, pues 2. Ajá. Para cualquiera de estos 5, el valor es de L igual a 2, ¿no? Ahora, el valor de M cuando L es igual a 2, ¿se acuerdan que M podía tomar los valores que iban desde -2, -1, 0, 1 y 2? En particular, para este caso, yo estaría diciendo que el valor corresponde a -2. ¿Estás de acuerdo? Y por último, si yo lo estoy pintando para abajo, pues yo por convención digo que el spin es negativo, ¿no? Entonces M de S es igual a -1/2. Pero en realidad, cualquier respuesta es correcta. O sea, si yo pinto al electrón acá, acá, acá o acá, en cualquiera de esos 5 casos, yo voy a tener una respuesta correcta, porque el valor energético para los 5 orbitales D es idéntico. Entonces, eso depende por entero de cómo se me haya hinchado la gana a mí pintar a ese último electrón apareado. ¿Va? Ok, pero eso es porque no hay campos magnéticos. Así es. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, me quedara con esta respuesta de acá? ¿Cuál sería el conjunto de números cuánticos? N sigue siendo 3, L sigue siendo 2. Lo único que cambiaría sería el valor de M, ¿no? ¿Cuál sería? 2. Sería de 2, ¿no? Entonces tacho este y me quedo con el 2. Eso depende por entero. Por eso es que cualquiera de las respuestas en esa pregunta en particular puede ser correcta, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué? O sea, pero en ese caso, como el último va hacia abajo, todos los últimos sí solo tienen solución hacia abajo, ¿no? En el spin, que sea negativo. Eso es una convención también. De manera arbitraria, podría decir que este spin que va hacia arriba es el que tiene el valor de -1/2. Lo único que tiene que ocurrir es que yo sea consistente con la respuesta. Siempre se acostumbra a pensar que el que va hacia abajo es el que tiene el valor de -1/2, pero nadie me lo ha dicho. ¿Va? No, me refiero a que todos deberían, como es el último, todos deberían tener el valor de -1/2, ¿no? Sí, pero te digo, es una convención. O sea, yo podría decir que este que va hacia arriba es el que tiene el valor de -1/2. Es más, yo podría decir que este es el último electrón apareado, ¿no? Finalmente, este electrón es indistinguible de este otro, del que se encuentra ahí mismo, ¿no? Lo único que tiene que ocurrir es que yo sea consistente con mi planteamiento. O sea, yo perfectamente aquí puedo decir que ese electrón tiene un spin de 1/2. No pasa nada. Es una respuesta correcta también porque la energía de esos dos spins es la misma. Ok. A ver, les voy a cambiar la pregunta por esta otra. Díganme del anión cloruro. ¿Cuál es el conjunto de números cuánticos para el último electrón apareado? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la configuración electrónica en estado basal? El cloro se encuentra en el tercer periodo, entonces completo al segundo. Con el neón tendría el orbital 3s con 2 electroncitos. Y luego está el conjunto orbital 3p, x, y y z, que tiene 5 electrones, ¿no? Eso para el cloro en estado fundamental, pero estoy hablando del anión cloruro. Entonces, tengo que meter otro electrón. Ahora, ¿cuál es el conjunto de números cuánticos para el último electrón apareado? N igual a Pues 3. primero N es 3, ¿no?
No. A ver, sí, pero tres. antes díganme, ¿quién es el último electrón apareado? El, Es PZ. el rojo. Ustedes dicen que este de aquí. Sí. A ver, y de acuerdo Sí. con lo que les acabo de decir, ¿esa es una respuesta correcta? No. Bueno, Puede sí. ser Sí, es cualquiera, una ¿no? respuesta Pero pues correcta. también puede ser cualquier Sí, otra, todas ¿no? son válidas. Puede ser cualquiera, por ahí escuché un eco en una voz. Puede ser cualquier electrón de estos 6, porque todos cumplen la condición de ser el último electrón apareado. Eso depende por entero de cómo haya dibujado originalmente la configuración electrónica. Pero en principio, cualquiera de estos 6 cumple la condición de ser el último electrón apareado, porque las energías para esos 6 electrones son exactamente las mismas. Además, acuérdense, los electrones todos son partículas negativas, son indistinguibles unos de los otros. ¿Ah? Entonces, cualquiera de esos 6 cumple con esa condición. Si es así, entonces yo podría pintar el conjunto de números cuánticos de cualquiera de esos 6 y sería una respuesta correcta. Todas las respuestas correctas las voy a pintar a modo de tabla. Voy a decir que este es el electrón 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6. Lo voy a pintar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí voy a pintar los valores de los números cuánticos. N, L, M de L y M de S. Para el electrón 1, ¿cuál es el valor del número cuántico principal? 3. Es de 3. Ah, muy bien. De hecho, si se fijan, el valor de N es el mismo para cualquiera de los 6 electrones. 3, 3, 3, 3 y 3. El valor de L, hablando de un orbital de tipo P, ¿cuál es? Para el electrón 1. 2. No, eso me definiría un orbital del tipo D. 1. Tiene que ser de 1. Y como todos los electrones son del tipo P, entonces todos tienen un valor de L igual a 1. Lo que sí cambia es el valor de M, ¿no? Porque aquí yo tengo el subíndice o el valor de M de L igual a menos 1. Este es el valor de 0 y este es el valor de 1. Para los electrones 1 y 2, entonces, el valor de M de L va a ser menos 1. Para los electrones 3 y 4, ¿de cuánto va a ser? 0. De 0. Ah. Y para los electrones 5 y 6, 1. 1. En lo que cambian es en el valor de spin. Por ejemplo, aquí en los electrones 1 y 2 yo tengo un mismo conjunto de números cuánticos. Tengo que diferenciarlos en un número cuántico que sería el valor del spin. Voy a decir artificialmente que el electrón 1 tiene un spin de 1/2, entonces el electrón 2 va a tener un spin de menos 1/2. Pero esto es, les digo, totalmente arbitrario. O sea, yo podría decir que el electrón 2 tiene el spin de más 1/2 y el electrón 1 un spin de menos 1/2. ¿Ah? Simplemente, si lo hago así, tengo que ser consistente con mi notación. Ok, el spin del electrón 3, si ya dije que todos los que van hacia arriba tienen el valor de 1/2, entonces también sería de 1/2. Lo mismo el valor del spin para el electrón 5, ¿no? Y todos los que van hacia abajo entonces tendrán el valor de menos 1/2. Menos 1/2 y menos 1/2. A ver, y si les dijera... Bueno, está bien. Yo creo que con esto queda suficientemente claro. ¿Sí es así? ¿O hay alguna falla? Así está chido, bro. ¿Así va bien? Bien, sí. Ok. Esto es Sí, importante, muy bien. chicos. O sea, lo que hay detrás de esto es que en ausencia de un campo magnético externo, tanto los espines como las energías de los orbitales de un mismo tipo son idénticas. ¿Ah? Entonces Ese en la es lo que respuesta quería. era todas las anteriores, ¿no? No recuerdo cómo estaba estructurada la pregunta, pero sí podría ser. ¿Ah? ¿Qué número Sí, de esa preguntas? fue la respuesta. Todas Ok. las anteriores. Ok, está bien entonces. ¿Ah? ¿Dudas, chicos?
Bueno, vamos a pasar entonces de nuevo al enlace covalente. Nos habíamos quedado con la idea de que la molécula de hidrógeno se formaba entonces mediante la compartición de electrones, no mediante la cesión, como en el caso de los compuestos iónicos. Ahora, para los compuestos covalentes, esa compartición hace que la unidad estructural sea la molécula. En la fase sólida, en la fase líquida o en la fase gaseosa, yo voy a tener que es la molécula quien está formando la unidad estructural, a diferencia de los compuestos iónicos, en los que solo tengo pares cation y anión en la fase gaseosa. En la fase líquida o en la fase sólida, yo no puedo decir que tenga, por ejemplo, para el cloruro de sodio, una unidad estructural NaCl, por lo que vimos la clase pasada, ¿no? Eso depende de la carga, de los radios de los cationes y de los aniones, etc. Pero para el caso de los compuestos moleculares o covalentes, de hecho por eso se llaman moleculares, la unión estructural sí es la molécula. Vamos a analizar la configuración electrónica que tendría el hidrógeno de la derecha en la molécula del helio. ¿Se acuerdan que los compuestos iónicos se formaban cuando se alcanzaba la estructura de un gas noble, ¿no? La configuración electrónica de un gas noble. Vamos a ver el caso de este hidrogenito. Su configuración electrónica original sería 1s2. Perdón, 1s1, ¿no? Pero el electrón que está en este otro átomo de hidrógeno también está compartido por este de acá, o sea, también está formando parte de sus orbitales atómicos. Entonces yo podría decir que ese electrón está aquí entrando, y entonces ahora esto sería equivalente a decir que tengo la configuración electrónica del helio, ¿no? Con dos electroncitos. Ya se formó la estructura electrónica del gas noble, que en este caso corresponde al helio. Dicho de otra manera, se está maximizando el efecto del par inerte porque tengo electrones apareados. Eso es para el hidrógeno de la izquierda. Pero si yo me fijo en el hidrógeno de la derecha, también tendría una configuración NS1, que a la hora que comparte el electrón del hidrógeno de la izquierda, entonces también tendría aquí la configuración electrónica del helio con los electroncitos. Entonces, la compartición electrónica, los compuestos covalentes están alcanzando la estructura del gas noble, el efecto del par inerte, y eso en la química orgánica se conoce como regla del octeto. Ahorita no queda muy claro por qué es regla del octeto, porque octeto significa 8, ¿no? Lo que pasa es que el hidrógeno cumple, o más bien llena su octeto, cuando alcanza la configuración electrónica del helio. Eso es nada más con 2 electroncitos. Pero en general, para cualquier elemento diferente del hidrógeno, sí voy a tener la necesidad de ocupar los orbitales con 8 electrones, o bien, dicho de otra manera, alcanzar la estructura electrónica de un gas noble, que se completa con 8 electroncitos, ¿no? Vamos a ver el caso, por ejemplo, de la molécula del metano. La fórmula molecular es CH4. La estrategia siempre va a consistir en pintar un átomo central rodeado de átomos periféricos. En este caso me conviene que el átomo central sea el carbono y los átomos periféricos sean atomitos de hidrógeno, ¿no? A continuación voy a pintar los electrones de valencia nada más de los átomos que componen al sistema. Los electrones de valencia tienen que ver con el grupo en el que se encuentren situados los elementos. ¿Se acuerdan que la tabla periódica tenía esta distribución, no? El carbono se encuentra en el grupo 14 de la tabla periódica. Dicho de otra manera, es el cuarto elemento del bloque P. ¿Y cuáles eran las configuraciones electrónicas de los elementos del bloque P? Empezaban con P1, P2, perdón, no es el cuarto elemento, es el segundo elemento del bloque P. Así hasta llegar al grupo de los gases nobles que tenían una configuración electrónica P6. Esto quiere decir que el carbono tiene 2 electrones en orbitales P,
pero además tiene 2 electrones en orbitales s. O sea, dicho de otra manera, los electrones de valencia del carbono simplemente son 4. ¿Se acuerdan que los electrones de valencia iban creciendo conforme me desplazaba a la derecha, ¿no? En la tabla periódica. Alguien podría decir, pues entonces el carbono tiene 14 electrones de valencia. No. Para elementos representativos, que son los de los bloques S y P, yo tengo que restar una decena al número de grupo. Entonces, si el carbono se encuentra en el grupo 14, eso quiere decir que solo tiene 4 electrones de valencia. ¿Va? Ok, entonces pinto esos 4 electroncitos de valencia. Los hidrógenos, el hidrógeno se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, entonces tiene que tener un electrón de valencia. 1 para cada uno, ¿no? ¿Ok? Puedo reemplazar estos pares de electrones en la estructura de Lewis por vectores de enlace para la estructura de Kekulé. Este se va con este con este con este, y este otro con este, ¿no? Ok, ¿cuál es la configuración electrónica que están adquiriendo los 4 hidrógenos al compartir electrones con el átomo de carbono? Otra vez tienen la configuración electrónica del helio, ¿no? Ya cumplimos con el octeto a la manera del hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la estructura de gas noble que está alcanzando el carbono cuando comparte electrones con los 4 hidrógenos? Originalmente, la configuración electrónica del carbono era esta, ¿no? Helio con 2 electrones, 2s, que tiene 2 electrones, 2p, que tenía 2 originalmente. De hecho, aquí vamos a ver fácilmente dónde están los 4 electrones de valencia. Son estos 4, ¿no? 2 de tipo S y 2 de tipo P. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar cuando comparta electrones con los átomos de hidrógeno? ¿Cuántos electrones está cediendo cada átomo de hidrógeno? 1, ¿no? Tengo 4 electrones en total. Esos 4 electrones, en principio, podría yo pensar que ocupan los orbitales desocupados en el átomo de carbono. Entonces, uno podría entrar aquí, proveniente de un hidrógeno, otro acá y otro acá. ¿Qué configuración de gas noble está adquiriendo el carbono? El neón. La del neón. O sea, mediante la compartición de electrones se está alcanzando la configuración del gas noble neón. Y esto es justamente la regla del octeto. Ahora, aquí sí se puede ver por qué se llama del octeto. ¿Cuántos electrones tengo ahora para el carbono en la capa de valencia? Tengo 2 acá, 4, 6, 8. 8 electrones en la capa de valencia, por eso se llama regla del octeto. Pero no es otra cosa que lo que hemos estado estudiando, es efecto del par inerte. ¿Ah? ¿Dudas de esta moleculita del carbono? Bueno, de esta moleculita del metano. Vámonos a algo más complejo. A ver. ¿Qué les parece esta otra? El silicio, cloruro de silicio. Ok. La estrategia es pintar un átomo central y después pintar átomos periféricos. Casi siempre los átomos periféricos van a ser los del mismo tipo. Desde luego hay muchos arreglos posibles. Por ejemplo, un arreglo lineal en el que yo tuviera un silicio aquí seguido de 4 cloros. Ajá. O bien un arreglo cíclico, un silicio. Bueno, aquí suponiendo que esto lo pudiera conectar, podría pintar aquí vectores de enlace, ¿no? O bien un arreglo cíclico, por ejemplo, un silicio con 4 cloros. Podría ser algo de este estilo, ¿no? Bueno, ¿cuál estructura elegimos? La que sea, siempre y cuando se cumpla con la regla del octeto para todas las especies. Ajá. No sé si esta estructura vaya a cumplir la regla del octeto o esta otra.
De lo que sí estoy seguro, porque yo soy químico, eso es una desventaja, es que esta la va a cumplir. ¿Ah? Los químicos tendemos a pensar en estructuras de tipo esféricas o estructuras de alta simetría. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la naturaleza todo tiende a su estado de mínima energía potencial? Entonces, una estructura de tipo esferoidal en general es la más estable desde el punto de vista de la energía potencial. Sin embargo, cualquier cosa es posible, ¿eh? Después vamos a ver que hay unas más posibles que otras, pero la única condición es que se cumpla con la regla del octeto. Vamos a ver si esta lo hace. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el silicio, dado que se encuentra en el grupo 14, abajo del carbono? 4. 4 también. 1, 2, 3 y 4. Los cloros se encuentran en el grupo 15, en el grupo 17. ¿Cuántos electrones de valencia tienen? 7. 7. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para cada uno de los cloros. Acostúmbrense siempre a pintar a los electrones por pares, chicos. Eso es bien importante. Profe, Ajá. dos de mis compañeros lo sacó. ¿Lo saqué yo? No, el programa. Su internet, profe. Pobrecillos. Ok. Esta sería la estructura de Lewis, pero lo que me interesa es ver cómo se encuentran conectados los átomos. Entonces voy a hacer los vectores de enlace. Como que se está viendo bonito este otro. Lo mismo este con este con este y este con este. El chiste es que contemos 8 electrones alrededor de cada átomo. Eso me va a asegurar que se esté cumpliendo la configuración electrónica de un gas noble, o dicho de otra manera, que se esté cumpliendo la regla del octeto. Vamos a ver para este cloro de acá, ¿cuántos electrones hay alrededor de él? Hay 2, 4, 6. ¿Y dónde están los otros 2? Están compartidos, ¿no? 8. Ahí se está cumpliendo el octeto para cada uno de los cloros. Y si hacen las cuentas para este o este, van a ver que los 4 contienen 8 electrones alrededor. Ahora el silicio, ¿cuántos electrones hay alrededor de él? Tienen que haber 8. ¿Dónde están? Hay 2 acá, porque ya no son del cloro, ahora son del cloro y del silicio. Están compartidos. 2, 2, 2 y 2. 8 electrones también alrededor del silicio. Se está cumpliendo con la estructura del gas noble, con la estructura electrónica. Si ustedes hicieran las cuentas en la configuración electrónica, verían que esto corresponde a la estructura que tiene el argón para el átomo de silicio y para los cloros también. A la hora que los cloros están agarrando un electrón por parte de la compartición, también tendrían cada uno de ellos la configuración electrónica de el argón. O sea, simplemente es contar electroncitos en torno de cada átomo. ¿Ah? Otro ejemplito. Por cierto, vamos a ver si esta estructura podría ser factible, la estructura cíclica. Voy a borrar aquí estas líneas de enlace. Es más, no la voy a pintar para este compuesto, la voy a pintar para este otro, que es más facilito. El O3 es el ozono. Aquí voy a pintar la estructura cíclica porque me da la gana. Los oxígenos se encuentran en el grupo 16. ¿Cuántos electrones tienen? 6. 6 electrones de valencia, muy bien. Cada uno de ellos tiene 6 electrones. ¿Ok? Parece tentador asociar este electroncito de acá con este otro. Este lo voy a asociar con este otro y este lo voy a asociar con este otro. Vamos a contar electrones. El oxígeno de arriba, ¿cuántos electrones tiene alrededor?
Son 2, 4 con este, 5 con este. Perdón, son 2, 4, 2, 3, 4, perdón. Aquí me equivoqué, déjenme borrar todo esto. Aquí originalmente habían 2 electroncitos, ¿no? Entonces contemos. 2 son los que acabo de circular. Luego con estos 2 serían 4. Con los 2 que está compartiendo hacia acá serían 6. Y estos 2 ya darían 8 electrones para el oxígeno de arriba. Y si hacen las cuentas van a ver que cada uno de los 3 oxígenos tienen 8 electrones alrededor. O sea, están cumpliendo con la regla del octeto. Esta es una estructura de Lewis-Kekulé válida. Es una estructura válida aquella en la que todos los átomos implicados cumplen con la regla del octeto. Sin embargo, no es la estructura que se detecta experimentalmente. La estructura experimental es aquella en la que los oxígenos están dispuestos de forma angular. Traten de hacerla de tarea, ¿va? Traten de repartir los 18 electrones que tienen los 3 átomos de oxígeno entre estos 3 oxigenitos sin hacer que la molécula se cierre, sin hacer un ciclo, ¿va? La molécula experimental es esta. Sin embargo, el modelo de Lewis no me dice nada acerca de cuál es la realidad que yo detecto a nivel experimental. Simplemente por el arreglo electrónico, esta es una estructura correcta, ¿no? Hay ventajas y desventajas en los modelos atómicos de Lewis y Kekulé. En particular, la principal desventaja es que no me dice nada acerca de la verdadera estructura que tiene cada entidad molecular. Pero eso después vamos a ver de qué manera lo capoteamos. Lo vemos el día viernes, ¿va? Vamos a hacer mientras más ejercicios. A ver, ¿cómo ven? Esta otra moleculita es un anión. Se llama anión amiduro. Voy a pintar un átomo central y átomos periféricos. Pinto los electrones de valencia. El nitrógeno se encuentra en el grupo 15. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y los hidrógenos ya sabemos que tienen un electrón de valencia cada uno, ¿no? ¿Ya está completa la estructura de electrones? ¿O la estructura de Lewis? ¿Qué significa esta carga 2 menos? ¿Tiene 2 electrones más el hidrógeno? No necesariamente el hidrógeno, simplemente hay 2 electrones de más ahí en la molécula. Espérenme, me equivoqué. Es nada más un NH menos y tiene 2 hidrogenitos. Es una carga menos, no 2 menos. Me había equivocado. ¿Cuántos electrones de más hay? 1. 1. ¿Qué les parece si lo pongo aquí? Y entonces ya se ve bastante cómodo trazar este vector de enlace, ¿no? Este para acá, este para acá. Vamos a contar electrones. Los hidrógenos tienen 2 electrones. A su manera ya están cumpliendo con la regla del octeto. ¿El nitrógeno cuántos tiene? Tiene 2, 4, 6, 8. Cámara. Ya cumplió con la regla del octeto. Palomita. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora este se llama catión amonio. NH4 y tiene una carga positiva. Básicamente la estrategia es la misma. Pinto átomos centrales, átomos periféricos y pinto a los electrones de valencia. Los hidrógenos tienen cada uno un electroncito de valencia. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Ahí está la estructura chida. No. ¿Qué le falta o qué le sobra? Un electrón. ¿Le sobra o le falta? Le falta. Le falta, a ver qué significa Le una sobra. carga Le positiva. sobra. Le Es sobra. positivo. Ah, le sobra un electrón.
Porque una carga positiva significa que yo estoy retirando un electrón del sistema. Entonces, lo voy a retirar ahorita. Se lo voy a tumbar al nitrógeno. Le tumbé un electroncito. Ajá. Ahora, ¿cómo pinto los vectores de enlace? ¿Qué les parece si este electroncito que está acá formando un par, lo quito de ahí y lo paso acá? Pues cámara. Este se emparenta con este otro. Este se emparenta con este otro. Y así los demás. De la misma manera, contando los electrones, los hidrógenos están cumpliendo con la regla del octeto y el nitrógeno también tiene 2, 4, 6, 8 electrones alrededor de él. Cumple con la regla del octeto, por lo tanto es una estructura de Lewis válida. A ver, ¿y qué pasará con la molécula neutra? Esta se llama amoníaco, es NH3. Veamos. Pinto al nitrógeno y 3 hidrogenitos, ¿no? Ahora sí, ni le faltan ni le sobran electrones. Cada hidrógeno tiene su electroncito y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia por estar en el grupo 15. Sencillito, ¿no? Este se emparenta con este con este y este con este. Los hidrógenos ya cumplen la regla del octeto y el nitrógeno también. Tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Cumple con la regla del octeto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Vamos a hacer uno un poco más complejo. Ok, ahí les va. ¿Qué me dicen de este anión que se llama anión nitrato? Me conviene pensar que el nitrógeno es el átomo central, pero les digo, cualquier arreglo que cumpla con la regla del octeto, cíclico, lineal, angular, lo que sea, es válido. Pinto los electrones de valencia. Oxígenos que están en el grupo 16 tienen 6 electrones de valencia. Píntenlos por pares, acuérdense. Y el nitrógeno que se encuentra en el grupo 15 tiene 5 electrones de valencia. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Qué falta, qué sobra? Pues no, están bien, ¿no? Se alcanzan. Y No, es no. de acá. Falta uno. Falta un electrón. Falta un Falta electrón. uno. Falta un electrón. Bueno, en principio ustedes podrían decir que ese electrón de más está en el átomo más electronegativo. La verdad es que no importa para nada. Los electrones yo los quito o los pongo de donde me sea conveniente. Simplemente sé que tengo que agregar un electrón de más. Lo voy a poner aquí. ¿Va? Y ahora, ¿cómo formo enlaces? Voy a hacer este truquito, miren. Voy a poner un electrón de acá. Se lo voy a poner acá. Y este electrón que estaba ahí arriba de sombrerito también, se lo voy a poner acá. Este es el electrón que metí adicional, pero pues finalmente es indistinguible de los demás, ¿no? ¿Cómo formo los enlaces? ¿Qué les parece? Exactamente. ¿Qué les parece que este parcito de electrones sea el nitrógeno quien lo cede para formar el enlace? O sea, ese parcito de electrones completito pasa a formar el enlace covalente entre nitrógeno y oxígeno. ¿Cómo se llama ese tipo de enlace? ¿Dativo?
enlace dativo o bien enlace covalente coordinado. Uno solo de los átomos provee los 2 electrones que hacen falta para formar al enlace covalente. Ok. Entonces, lo mismo puedo hacer con los otros 2. Este lo voy a tumbar. Ahora es el nitrógeno quien le cede ese par de electrones al oxígeno. Forma un enlace covalente coordinado. Lo mismo este parcito de acá, ¿no? Se forman 3 enlaces covalentes coordinados. Vamos a analizar los octetos. Este oxígeno, ¿cuántos electrones tiene a su alrededor? Tiene 2, 4, 6, 8. Cámara, ya cumplió con la regla del octeto. Y si hacen el análisis, lo mismo van a ver que ocurre para estos 2 oxígenos. Ya cumplieron con la regla del octeto. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno cedió todos sus electrones y pasa a un estado de 8 electrones del nivel de energía anterior. Nelke. Fíjense, ahora simplemente hagan cuentas. ¿Cuántos electrones tiene ahorita? 6. Tiene 6 nada más. Le hace falta 2 para cumplir con el octeto. Por cierto que este enlace dativo lo pueden representar de esta manera. Muchas veces la maestra Lupita les decía que era una flechita, ¿no? Que indicaba cuál era el sentido del flujo de los electrones. O sea, esta flechita indicaba que el electrón está cediendo un par de electrones al oxígeno, ¿no? ¿La pueden usar o no? Esa flechita es simplemente una cuestión como de formalismo para entender cómo ocurre esta estructura de Lewis. Finalmente los electrones son indistinguibles, entonces simplemente un enlace de este tipo, que nada más es una rayita, sería suficiente, pero si para ustedes les es cómodo, pinten los electrones así como flechitas, ¿sale? Ok, tenemos que cumplir el octeto para ese nitrógeno. Vamos a pensar que si en efecto los enlaces son covalentes coordinados. ¿Qué les parece si este par de electrones, por ejemplo, de este oxígeno, brinca ahora a nitrógeno? Sería ahora un enlace covalente coordinado, pero del oxígeno hacia el nitrógeno, ¿no? ¿Están de acuerdo? Vamos a analizar el octeto del oxígeno. ¿Cuántos tiene alrededor? Tiene 2, 4, 6, 8. Ahí está, ya está cumpliendo con el octeto. Y ahora vamos a ver el nitrógeno. Tiene 2, 4, 6, 8. Ese es el concepto de un doble enlace, ¿no? Simplemente. O sea, el oxígeno recibió electrones del nitrógeno, pero le regresa también electrones para que el nitrógeno sea capaz de cumplir con su propio octeto. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que esta estructura es perfectamente equivalente de pintar otra. O sea, ahora fue el oxígeno de la izquierda quien le regresó un parcito de electrones al nitrógeno. Y esto es perfectamente equivalente que pintar esta otra estructura. Hay una idea bien importante aquí. Los electrones solo se están cambiando de lugar, o dicho de otra manera, el doble enlace se está alternando entre cualquiera de las 3 posiciones. Este concepto se conoce como resonancia. Yo puedo decir que esta estructura es una resonancia de esta otra, y esta estructura es un híbrido de resonancia de esta otra. Se representa así, como una flecha de doble cabeza, ¿va? El concepto reside simplemente en cambiar de lugar a los electrones, no a los núcleos, a los puros electrones, ¿va? Esto tiene una importancia fundamental en toda la química, el concepto de resonancia. No es simplemente algo que aparezca de un formalismo como la estructura de Lewis, en el que yo digo, pues es el oxígeno de la izquierda, el de la derecha o el de abajo, el que tiene el doble enlace.
Es algo que ocurre en la vida real. ¿Ah? Después les explico con qué tiene que ver el concepto de resonancia, pero de momento lo que les digo es que los electrones pueden intercambiarse de lugar a través de los diferentes átomos que constituyen a la molécula. ¿Va que va? Ok, les voy a enseñar un concepto que se llama carga formal. Profe, me dijo un compañero que si puede meterlo, porfa, que se le fue el internet. Y pues lo sacó. Está bien. Gracias, profe. Manuel Alejandro. Carga formal. Gracias. Esa carga formal se calcula de esta manera. Es el número de electrones de cada átomo. Le voy a poner como número de electrones de valencia. Más un medio. Los electrones compartidos. No, perdón. Aquí me equivoqué. Esto es un menos. Es un menos. Y aquí adentro va un medio de los electrones compartidos más los no compartidos. Ash. Esas cosas del demonio. ¡Ah! ¿Qué pasó? Madre mía. Espérenme, chicos. Esta cosa se le aloca, pero feo. Es que consume muchos recursos gráficos el whiteboard. Andamos por acá, ¿no? Déjenme alargar esto nada más para que se vea bien. La chingada. ¿Sí alcanzan a leer todos bien, verdad? El enunciado, chicos. Sí, profe. Sí, se ve bien. Ok. Carga formal es simplemente el número de electrones de valencia de cada átomo menos un medio de los electrones compartidos más los electrones no compartidos. Vamos a hacer la cuenta de la carga formal para la molécula de amoníaco. ¿Cuál sería la carga formal? La voy a abreviar como CF del nitrógeno en la molécula de amoníaco. Vamos a hacer las cuentas. Número de electrones de valencia, ¿cuántos tiene? 5. 5, ajá. Menos un medio de los electrones compartidos, ¿cuántos son? Hagamos cuenta, son 2, 4, 6, 8 electrones compartidos. O sea, 8 electrones que se encuentran dispuestos en forma de enlace. ¿Cuántos electrones no compartidos tiene? Ya no le queda ninguno. Entonces es más 0. 8 entre 2 casi siempre es 4, pero sería un 4 negativo, ¿no? Más este 5 positivo, o sea, 5 menos 4. ¿Esto a cuánto es igual? 1. A 1. Es un nitrógeno que va a tener una carga formal positiva. Ajá. Un nitrógeno con 4 valencias es positivo. Las valencias son el número de enlaces. ¿Ah? Vamos a hacer las cuentas para el oxígeno. Vamos a decir que este es el oxígeno 1, el 2 y el 3. Hagamos las cuentas de la carga formal para el oxígeno 1. Número de electrones de valencia. 6. 6, ajá, menos
¿Cuántos electrones compartidos? 8. No. No. Son los que están formando enlaces, nada más. 4. Serían 2 de este enlace y 2 de este otro enlace. Serían 4 electrones compartidos, que multiplican a 1/2, ¿no? Más, ¿cuántos electrones no compartidos? 4 también. 4. Serían estos 2 de aquí arribita y estos 2 de aquí abajo. Ahí está. Aquí me queda un 2 más 4 es un 6, ¿no? Negativo. 0. Más ese 6 de abajo, de afuera, sería un 0. Cuando el oxígeno tenga 2 valencias o 2 enlaces, va a tener una carga formal de 0. Vamos a hacer las cuentas para el oxígeno 2. A ver. Número de electrones de valencia sigue siendo 6. Número de electrones compartidos. ¿Cuántos? 2. 2 nada más. Muy bien. Más electrones no compartidos. ¿Cuántos son? 6. 6. 2 entre 2 casi siempre es 1. Más 6 es un 7, ¿no? Un 7 negativo con este 7 positivo de afuera me queda un 1, pero es un 1 negativo. O sea que ese oxígeno 2 va a tener una carga negativa, carga formal negativa. Y si analizan ustedes, van a ver que el oxígeno 3 tiene la misma configuración electrónica que el oxígeno 2. Entonces, este oxígeno 3 también va a tener una carga formal negativa. Ahora, vamos a sumar todas las cargas formales. La suma algebraica de las cargas formales me tiene que dar la carga global que tiene la molécula. Vamos a ver, lo voy a hacer con mi lápiz arcoíris. Tengo una entidad de carga positiva y 2 negativas y una 0. En total me da ¿qué carga global? Negativo. Una carga negativa. Es justamente la carga negativa que tengo aquí en el anión nitrato. O sea, es algo que ya sabía, ¿no? Pero esta estructura tiene que coincidir en carga global y cargas formales en ambos casos, ¿va? Vamos a hacer el mismo análisis para el amoníaco. Vamos a ver, calculen ya ustedes la carga formal que tiene que tener este nitrógeno. Aquí tiene 2 electroncitos. ¿Seguros? 0. Es de 0. 0, vaquero, para acá, ¿no? Y si hacen las cuentas para cada hidrógeno, van a ver que también es de 0. Como los 3 tienen la misma configuración electrónica, en los 3 casos tengo la misma carga formal. Entonces, globalmente, la molécula no tiene carga. Algo que ya sabía, ¿no? Desde la fórmula molecular que les había pintado. A ver. Vamos a hacer ahora las cuentas para este anión, el anión amiduro. Déjenme nada más volverles a pintar los electroncitos. A ver, carga formal para el nitrógeno en esta configuración. -1. 1 menos. Y por simple inspección, fíjense, ya sabemos que los hidrógenos que tengan una sola valencia o un solo enlace no van a tener carga formal. Después de hacer muchos ejercicios, van a darse cuenta de que por simple inspección pueden determinar la carga formal. Los 2 hidrogenitos tendrían carga formal de 0. Entonces, globalmente, ¿qué carga va a tener la molécula? Una carga 1 menos, lo que ya sabía de este menos de acá. Fíjense, aquí viene algo importante. Por último,
Calculen la carga formal del nitrógeno en este ambiente químico. En el catión amonio. Catión amonio, perdón. Uno más. Bueno, uno por favor. Ajá. Y por simple inspección, los hidrógenos tienen carga formal de 0. Entonces, globalmente, esta molécula va a tener una carga una vez positiva. Otra vez, lo que ya sabía de mi fórmula molecular. Pero chequen esto. Esto es una reglita para la química orgánica. Y así como la voy a desarrollar para el nitrógeno, se puede desarrollar para cualquier elemento de la tabla periódica. Vean. Fíjense cuando el nitrógeno tiene 3 valencias, tiene 3 enlaces. Sería el caso del amoníaco. Su carga formal es de 0. Fíjense qué ocurre cuando tiene 4 valencias o 4 enlaces, que sería el caso de acá o bien el caso de acá. ¿Cuál es la carga formal? En ambos casos. Es una vez positiva, ¿ya vieron? Este nitrógeno es positivo y este nitrógeno también es positivo. Siempre que el nitrógeno tenga 4 enlaces, va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa con el nitrógeno en esta otra configuración? Tiene nada más 2 enlaces. ¿Y ya vieron que es negativo? Hay reglitas así en la tabla periódica. Y de hecho, esta que ocurre para el nitrógeno, que con 2 enlaces es negativo, con 3 enlaces es neutro y con 4 enlaces es positivo, se cumple para cualquier elemento del grupo 15 de la familia del nitrógeno. O sea, si yo propusiera, por ejemplo, esta moleculita que se llama fosfina, el fósforo se encuentra abajo del nitrógeno en la tabla periódica. Yo ya sé que va a tener la misma configuración electrónica que el nitrógeno en el amoníaco, porque tiene los mismos electrones de valencia. Y al igual que el nitrógeno, si veo que tiene 3 enlaces nada más, sé que su carga formal va a ser de 0. De la misma manera, si tuviera un fósforo que está unido a 4 cochinadas, o sea que tiene 4 enlaces, sabrías por simple inspección que su carga formal es una vez positiva. Y si es un fósforo que se encuentre unido a 2 cosas, por simple inspección voy a saber que su carga formal es negativa. Y lo mismo para cualquier otro elemento que se encuentre debajo del fósforo. Aquí van a tener que hacer bastantes ejercicios para empezar a familiarizarse. Pero van a ver después de un tiempo que, por ejemplo, el carbono. A ver, ¿dónde estaba el metano? Acá. A ver, hagan el análisis del carbono en cuanto a carga formal en el metano. ¿Cero? Es de 0. Entonces, un carbono que tenga 4 valencias o 4 enlaces va a tener una carga formal de 0. El silicio se encuentra debajo del carbono en la tabla periódica, es de su mismo grupo. O sea que también el silicio, cuando tenga 4 enlaces, va a tener una carga formal de 0. Simplemente por curiosidad hagan la cuenta para este silicio. De 0 igual, ¿no? Es de 0 también. Ajá. Bueno, aquí ya pueden resolver la segunda parte de su guía de estudios para el primer parcial. Se trata de realizar las estructuras de Lewis y Kekulé y determinar la carga formal para cada átomo. Al principio les va a parecer tortuoso, o sea, van a tener que estar haciendo cuentitas con la formulita que les puse, pero después de un tiempo, por simple inspección, van a ser capaces, si resuelven el suficiente número de ejercicios, van a ser capaces de asignar la carga formal a cada elemento. ¿Va? ¿Qué les parece, chicos? ¿Dudas? No, prof. Gracias. ¿Todo bien? Bueno, traten ahorita de resolver unos cuantos ejercicios de esa parte de su guía. Me interesa que tengan dudas. Esas dudas las voy a tratar de resolver la siguiente clase. Vamos a seguir haciendo algunos ejemplos de las estructuras de Lewis y Kekulé.
Pero ahorita para no atiborrarles de información, me gustaría que aquí quedara. ¿Ah? Va, profe, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el viernes. Ya está, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.